Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. De nuevo les deseo a todos un muy feliz y próspero 2023. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 30 de diciembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Waste Management y en la sección educativa vamos a hablar sobre acciones fraccionadas. El mercado intentó crear el rally de Santa Claus, pero no logró sostenerse y la semana terminó ligeramente en territorio negativo. Los tres principales índices terminaron ligeramente con números rojos. El Dow Jones bajó el 0.2%, el Standard & Poor's 500 el 0.1% y el Nasdaq el 0.3%. Aunque el rally de Santa Claus en teoría también abarca los dos primeros días del año nuevo, así que martes y miércoles podrían salvarlo. Y es un rally que ha ocurrido el 80% de los años. Y con esto cerramos un año terrible para los mercados financieros después de 3 años consecutivos con ganancias. El Dow terminó el año únicamente 7% abajo, pero el Standard & Poor's 500 cayó el 18% y el Nasdaq se desplomó el 32.5%. Es el peor año para los mercados desde el 2008. Y aquí se puede ver la razón por la cual el Dow ya no es el índice más usado para monitorear el mercado norteamericano. Se sigue usando más por tradición, pero recordemos que el Dow es un promedio ponderado por precio de la acción y no por valor de mercado de las empresas. Es decir, las empresas que más peso tienen en el índice son las que tienen las acciones con el precio más elevado. Por lo tanto, el componente con más peso es United Health, ya que su acción cuesta $530 y representa el 10% del índice, mientras que Apple, que es la empresa más valiosa y que vale 4 veces más que United Health, representa solo el 2.5% del índice porque su acción cuesta $130. Y como este año la industria farmacéutica tuvo mucho mejor desempeño que la tecnológica, el Dow cayó de forma mucho más moderada. Por esta razón, el índice favorito de los analistas para monitorear al mercado norteamericano es el Standard & Poor's 500, ya que es un promedio ponderado por el valor de la empresa, por lo que las empresas más valiosas son las que más peso tienen dentro del índice. Por mucho, el sector que mejor desempeño tuvo fue el energético, que en promedio subió el 65.7%, ayudado en gran medida por el rebote en los precios del petróleo y el gas natural. En segundo lugar estuvo el sector de los servicios básicos con un incremento del 1.6% y son los únicos dos sectores que lograron un desempeño positivo durante el año pasado. Todos los demás tuvieron una caída. El sector que peor desempeño tuvo fue el conocido como servicios de comunicaciones, donde se encuentran empresas como Disney, Netflix, AT&T, Meta Platforms y Alphabet. Este sector tuvo una caída del 40%. Seguido del sector de consumo discrecional, que cayó el 37%. Este sector no sorprende que haya caído, ya que es el de productos y servicios que no son de primera necesidad y son los primeros que los consumidores quitan en momentos de crisis o incertidumbre. Definitivamente la principal culpable de los malos resultados en los mercados este año fue la alta inflación, lo que provocó que la Fed subiera las tasas de interés desde prácticamente 0 hasta 4.5%, lo que seguramente desacelerará sustancialmente la economía y muchos analistas temen una recesión este año. La guerra en Ucrania, que ya tiene más de 45 semanas de haberse iniciado, y las fuertes restricciones de COVID en China también contribuyeron. Por un lado, la guerra porque elevó mucho los precios de los energéticos y por otro lado las restricciones en China que disminuyeron el consumo del mercado local, que es el segundo más grande del mundo. Y, desgraciadamente, este año inicia con los mismos temas macroeconómicos como nubes sobre los mercados, siendo de nuevo la inflación la más relevante y sobre todo las decisiones que tome la Fed para controlarla. Por lo pronto, ya hay indicios del enfriamiento de la economía. Aunque los consumidores aún no reducen su nivel de consumo, se reportó esta semana que los ahorros están disminuyendo y las deudas de las tarjetas de crédito están aumentando, por lo que se espera que pronto empiece a disminuir el consumo. Recordemos que el gasto de los consumidores representa casi el 70% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, por lo que una reducción en el consumo afecta en gran medida al crecimiento económico del país. Además, durante 2022, aunque los sueldos en promedio aumentaron, lo hicieron en menor medida que la inflación, por lo que el ingreso real de los consumidores disminuyó más del 3%.
Pero siempre un año nuevo trae nuevas esperanzas y en la mayoría de los años donde ha habido desempeños muy negativos suele haber un rebote al siguiente año. Esto no es regla ni mucho menos, es solo una estadística, pero da algo de esperanza de que las cosas mejoren este 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Waste Management. Su símbolo es WM. Waste Management es una empresa que se dedica a la recolección y manejo de desperdicios. La empresa tiene 55 años de haberse fundado, pero su historia realmente empieza en 1893, cuando un inmigrante neerlandés llamado Harm Huizenga empezó a recolectar basura en la ciudad de Chicago, utilizando una especie de furgoneta, y cobraba una pequeña cantidad por ese servicio. Pero a finales de la Segunda Guerra Mundial empezó una transformación en los Estados Unidos hacia productos desechables, con el pretexto de facilitar la vida de los consumidores. Esto hizo que la demanda de recolección de basura y otros desechos creciera de forma exponencial, por lo que justo el 1 de enero de 1968, Wayne Huizenga, nieto de Harm, fundó Waste Management junto con otros 2 inversionistas, y empezaron a comprar pequeñas empresas de recolección de basura, y en 1971, apenas 3 años después de su fundación, la empresa salió a bolsa. Una de las ventajas que tuvo Waste Management sobre sus competidores fue que desde su fundación se enfocaron en soluciones sustentables, lo que les benefició mucho ya que desde principios de los años 70 los movimientos en favor del medio ambiente empezaron a tener relevancia. Fueron de las primeras empresas en el sector en integrarse verticalmente, desde la recolección de basura, el manejo de los rellenos sanitarios, también conocidos como botaderos o vertederos, hasta la separación para facilitar el reciclaje. Para 1982, Waste Management ya se había convertido en la empresa de manejo de desperdicios más grande del mundo, facturando más de $1,000 millones anuales. Actualmente la empresa le da servicio a más de 21 millones de clientes en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Cuenta con la flotilla más grande de la industria, con más de 26,000 vehículos de recolección y transporte de desperdicios. Operan 146 plantas de reciclaje de basura, además de contar con 111 proyectos de extracción de gas de rellenos sanitarios y 6 plantas de generación de energía eléctrica. Cuenta con cerca de 50,000 colaboradores y sus ventas anuales rondan ya los $20,000 millones. Su capitalización de mercado actual es de $64,000 millones. Es una empresa que ha sido muy consistente durante los últimos años y durante 2022 sus acciones terminaron el año con una muy pequeña pérdida del 3%, muy bueno comparado con lo mal que se comportaron los principales índices. Waste Management es parte de una industria que no suena muy atractiva, pero sus servicios son considerados de primera necesidad. No es una empresa que tenga prospectos de crecimiento muy elevados, pero sus resultados son muy constantes, por lo que puede ser interesante sobre todo en momentos de alta incertidumbre. Además de que paga un dividendo no muy grande, pero nada despreciable, que actualmente tiene un rendimiento del 1.6% anual. Y por estas razones es que vale la pena tener a Waste Management en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre acciones fraccionadas. Recientemente recibí un correo electrónico de una persona que me pregunta sobre las acciones fraccionadas, qué son y sobre todo cuáles son los riesgos que representan, y por eso quise tocar el tema el día de hoy. Hemos visto en otros episodios que el precio de las acciones de distintas empresas varían mucho. De las que cotizan en los principales mercados de Estados Unidos, van desde unos cuantos dólares, como las de Carnival, que cuestan $8, hasta miles de dólares por una sola acción, como las de Chipotle, que están por arriba de los $1,300. Esto hace que algunas acciones tengan un precio demasiado elevado para muchos inversionistas. Por esta razón, algunos brokers permiten comprar fracciones de una acción, que es tal cual un porcentaje de una acción. Y realmente lo que está sucediendo es que el broker es quien compra la acción y a nosotros nos cobra por el derecho de ser dueños de una parte de esa acción. Pero el broker es quien sigue siendo dueño de la acción y nuestro pedacito sube y baja de valor en el mismo porcentaje que la acción original. Es una forma de invertir en una empresa cuando no podemos o no queremos pagar el valor total de una acción. También, si la empresa paga dividendos, a nosotros nos corresponde un porcentaje del dividendo de acuerdo al porcentaje que tengamos nosotros de la acción. Entonces, para todos los efectos prácticos, una acción fraccionada se comporta idéntico que una acción normal, tanto en apreciación de capital como en dividendos, pero hay algunos detalles que vale la pena considerar. Primero,
que no todos los brokers ofrecen acciones fraccionadas. Entonces, si estamos interesados en este servicio, antes de abrir una cuenta hay que asegurarnos que el broker las ofrezca. En segundo lugar, hay que recordar que nosotros no somos realmente dueños de la acción. Esta sigue siendo del broker, por lo que si queremos transferir nuestro portafolio a otro broker, no podemos transferir las acciones fraccionadas. Tenemos primero que venderlas. Esto también sería relevante en caso de que un broker se fuera a la quiebra. Si somos dueños de las acciones completas, aunque el broker se vaya a la quiebra, nosotros tenemos la propiedad y la podemos transferir a otro broker. Pero las fraccionadas son propiedad del broker, por lo que existe la posibilidad de que no podamos recuperarla. Por esta razón, es también muy importante asegurarnos que nuestro broker sea una institución sólida y confiable, y que esté regulada y registrada ante los organismos del país donde opera. Muchos brokers ofrecen algo similar a las acciones fraccionadas, y son los llamados contratos por diferencias, y estos son otra cosa completamente diferente. Realmente, un contrato por diferencias, también llamado CFD por sus siglas en inglés, es un documento que nos da la propiedad de la variación en el precio de un activo. En este caso, nunca somos dueños del activo. Es simplemente un contrato entre nosotros y el broker donde si el activo sube de precio, nosotros somos dueños de la apreciación. Y si el precio baja, nosotros somos responsables por esa depreciación. Y de esta forma, el broker nos puede vender un CFD de cualquier cantidad, sin importar el precio de la acción. Y por eso se puede confundir con una acción fraccionada. Pero, por ejemplo, en el caso de un CFD, no importa la cantidad de dinero que invertamos en una empresa, siempre será un contrato por diferencias. Mientras que en las acciones fraccionadas, si invertimos más que el precio de una sola acción, tendremos acciones completas y solo el extra, en caso de haberlo, sería una acción fraccionada, si es que el capital no alcanza para comprar otra acción completa. En el caso de un contrato por diferencias, es posible que el broker nunca sea dueño de las acciones o del activo que estemos comprando y simplemente refleje el cambio en el precio. Esto es mucho más arriesgado que una acción fraccionada, ya que es posible que ni siquiera el broker sea dueño de las acciones. Si quieren saber más de contratos por diferencias, les recomiendo escuchar el episodio 27 de la segunda temporada, el que se publicó el 10 de julio de 2022. Ahí explicamos a detalle. Pero sí considero muy importante saber si nuestro broker nos está vendiendo una acción fraccionada o un contrato por diferencias, porque es mucho menos arriesgada la acción fraccionada. Espero que haya quedado claro el concepto de acciones fraccionadas. Cualquier duda, con confianza me pueden escribir a mi correo, que es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com. Además, les recuerdo que las transcripciones las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que también pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si prefieren pueden encontrar los audiogramas en YouTube buscándolos como Invertir en la Bolsa Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.